Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestro encuentro de hoy después de haberle dado la bienvenida a los que nos están escuchando, agradeciendo como siempre al Colegio San Matías por prestarnos, por facilitarnos la licencia del Zoom para que no se nos corte este encuentro. Eh, bueno, y vamos a empezar eh, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en el encuentro anterior, que tiene que ver con las características del adolescente, ¿no? Vimos que lo más importante, lo que más eh, trabajo le lleva al adolescente, sus energías están puestas en la construcción de su identidad, ¿no? Tiene que descubrir este nuevo yo, quién soy yo. Y para esto lo lleva a una gran conciencia de sí mismo, toda esta nueva capacidad también que tiene de sus nuevas formas de pensar, este pensamiento eh, que está ahora mucho más reflexivo, hipotético, que se sale de lo concreto, eh, que puede deducir, lo lleva a pensar mucho sobre su propio pensamiento y lo lleva a un tipo de egocentrismo característico del adolescente, que tiene que ver con un egocentrismo más de tipo social, donde él realmente se siente el centro del mundo, donde todas las miradas están puestas en él, eh, y esto también le da un sentido, un sentimiento de omnipotencia, como que nada malo le puede pasar a él, que lo puede llevar a ser más vulnerable a las conductas de riesgo, ¿no? Aparte de esto se suma a otras características como la intelectualización o la hiperracionalización, esta capacidad de pensar sobre sus pensamientos, sus conductas. Y aparte, con la característica que le da más peso a los beneficios de una acción que a los riesgos potenciales de esa acción. En definitiva, los pros pesan más que los contras de una acción. A esto se suma la presión social, es muy vulnerable a las presiones del grupo porque necesita de la aceptación de un grupo, necesita ser parte de ese grupo, por lo tanto es más vulnerable a las presiones. Y por otro lado también esto que empieza a debatir, a discutir, a confrontar todas las normas, reglas que recibe de su casa, de los adultos, ¿con la finalidad de formar su propia conciencia moral, ¿no? Está en proceso de formar una conciencia moral autónoma, propia, y para esto es importante que él desafíe las normas recibidas, ¿sí? Y por último, la impulsividad característica de esta etapa. Vimos un poco cómo estaba conformado el cerebro, eh, y cómo se va desarrollando, hasta tiene una explicación neurobiológica la impulsividad. Les cuesta mucho poner el freno, pensar antes de actuar. Esto es como si permanentemente estuvieran apretando el acelerador. Esto realmente es muy cansador, no solo para los adultos, sino para los mismos jóvenes. Entonces, conocer el porqué de esta impulsividad y cómo ayudar a, a dominarla es muy aliviador para los jóvenes. Y vean todo este combo, ¿no? Este cóctel de características, puede ser peligroso, los puede llevar a conductas de riesgo en general, y particularmente lo que vamos a ver hoy en lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? La adolescencia es una etapa crucial donde todas las energías, o la mayoría sí, de sus energías están inmersas en lograr la madurez sexual. Esto supone la integración de los impulsos sexuales a la personalidad total, de manera de la personalidad total, o sea, integrar sus impulsos sexuales a todos sus aspectos de la personalidad, unificar su sexualidad con sus normas, sus valores, sus afectos, su inteligencia y los objetivos que tiene en su vida, su proyecto de vida, ¿sí? Es decir, unificar su sexualidad con todas sus dimensiones, en todas sus dimensiones, integrar la sexualidad a toda su personalidad, a la dimensión física, a la dimensión social, a la dimensión espiritual y a la psicoafectiva. Nosotros usamos el loguito de la mano,
para describir las dimensiones, por eso hablamos de integralidad en la persona. La persona está conformada por distintas dimensiones, físico, social, espiritual y psicoafectiva, que nosotros con los jóvenes la trabajamos desde lo afectivo y lo racional, pero no se pueden separar, ¿no? En realidad no podemos separar ninguna de las dimensiones. Las personas estamos conformadas por todas estas dimensiones. Entonces, la madurez sexual implica unificar e integrar la sexualidad a todas las dimensiones personales. Durante la adolescencia, muchos de los pensamientos, de los sentimientos y de los deseos del adolescente están dirigidos a su sexualidad. Piensen que a partir del despertar sexual, cuando el joven adolescente empieza a liberar testosterona a partir de los testículos, ¿no? Y en los ovarios empieza a liberar estrógeno, todo esto lleva a lo que llamamos el despertar sexual. Empiezan a tener sensaciones, emociones de carácter sexual, atracción, excitación, placer, enamoramiento. Son cosas nuevas para ellos. Antes los jóvenes sabían estar triste, lo que significaba y cómo se sentía estar triste, alegre, frustrado, pesimista, entusiasmado, feliz. Estas emociones son nuevas para ellos, no las conocen. Y muchas veces se acompañan de preocupación, de confusión, de incertidumbre, de dudas, especialmente en lo referido a la orientación sexual, porque empiezan a sentir emociones con gran carga libidinal, donde toman protagonismo estas emociones sexuales. Y muchas veces estas emociones pueden adquirir características homosexuales. En la mayoría de las veces, esta orientación es heterosexual, pero en ocasiones puede adquirir características homosexuales o bisexuales, lo que frecuentemente genera más conflictos que los propios de la adolescencia. Fíjense, recuerden que vimos que la identidad sexual se establece entre los 3 y los 5 años, es decir, que el niño o la niña se reconozca como varón o como mujer en concordancia con su sexo biológico, ¿sí? En la pubertad esto se reafirma, esta identidad sexual. Ahora, en cuanto a la orientación sexual se establece recién al final de la adolescencia. Por eso fíjense qué grave error decir que un joven de 12 o 13 años es homosexual. La identidad sexual se establece recién al final de la adolescencia. Previo a esto, hay un periodo que se reconoce, que se denomina, se llama un periodo de ambigüedad sexual que algunos autores también denominan homosexualidad inconsciente. Esto no es de ahora, esto fue siempre. Lo que pasa que hoy hay como una aceptación o como una presión o una tal publicidad de todo esto que se hace más evidente, ¿sí? Antes pasaba desapercibido. ¿Y en qué lo vemos? Es muy distinto en las chicas como en los chicos. En las chicas, por ejemplo, esa edad, esa típica edad, o pensemos cuando éramos adolescentes nosotros, o nosotras, o si tenemos hijas mujeres que han pasado por esta etapa o están pasando, hay una edad en que se van de la mano, se dicen, Gordi, te amo, nos vamos a casar, me quiero casar con vos, sos lo más importante para mí. Realmente para estas chicas, sus amigas, su mejor amiga, sus más amigas, son lo más importante del mundo. La aman con todo su corazón. Incluso alguna mamá nos ha consultado porque ha encontrado una carta, que las chicas escriben cartas y la ha leído, entre paréntesis, idealmente no leer las cartas de las hijas, pero bueno, alguna mamá nos ha preguntado porque había leído la carta que había recibido de una amiga o la que ella le había escrito a la amiga y estaba muy preocupada porque dice, claramente tiene una tendencia homosexual. No, es normal en esta edad decir, nos vamos a ir a vivir juntas, vamos a estar siempre juntas porque no puedo vivir sin vos. Preocupa a las madres, pero es una etapa del desarrollo que es
esperable, ¿sí? En los varones es distinto. En los varones este sentimiento tiene que ver más con una admiración que le generan sus pares más dotados. Hay una edad donde el varón se empieza a comparar con sus compañeros, con los que tienen los pectorales más marcados, con los músculos más grandes, al que ya le crece la barba. Hay una edad en que se miden el pene y dicen a ver quién lo tiene más grande. Recuerden que en esta etapa del desarrollo, en la pubertad, como este desarrollo es tan heterogéneo, hay chicos que empiezan antes y otros que empiezan después. Entonces, en un mismo grupo de pares, pueden haber chicos con características muy aniñadas y otros con un desarrollo sexual secundario completamente desarrollado, ¿sí? Entonces, en estos chicos, en los que están menos desarrollados, puede existir un sentimiento de inferioridad que, combinado con este sentimiento de admiración por los jóvenes más dotados, porque en realidad lo que quieren es ser como ellos, esto se confunda con un enamoramiento. Y como hoy reciben el mensaje de que es así y que no se nace heterosexual o varón o mujer, entonces los chicos pueden empezar a tener conductas que de otro modo no hubieran aparecido. Por eso digo, antes pasaba, pero no se fomentaba. Hoy se fomentan este tipo de conductas. Hay que probar todo, les dicen. Hay que probar, porque si no, no sabés lo que querés. Y esto los puede llevar a tener conductas que realmente son aumentan, en vez de favorecer, o en vez de, aumentan más la confusión en los jóvenes, ¿sí? Y por último, es frecuente también en la adolescencia la masturbación, ¿no? La masturbación puede tener dos funciones en esta etapa, como ayuda, puede ser para conocer, incluso aumentar el conocimiento del propio cuerpo, y también para liberar tensiones de tipo sexual, estas tensiones nuevas que ellos están descubriendo. Esto no quiere decir que la conducta masturbatoria sea útil o imprescindible para el crecimiento personal, como en algunos programas de educación sexual se fomenta. No quiere decir que sea útil o imprescindible. Muchos adolescentes, incluso cuando no han sido educados en los aspectos morales de la sexualidad, independientemente de su cultura o de su religión, tienen un sentimiento de culpa ante la conducta masturbatoria, probablemente por la contraposición que existe entre el egocentrismo. Recuerden que el adolescente está en una etapa de un egocentrismo propio del adolescente, al cual intenta superar. Una de las metas de la adolescencia es superar este egocentrismo para poder alcanzar el alterocentrismo, es decir, el encuentro con un otro, ¿no? Este egocentrismo se enfrenta con la tendencia a los demás. Y el acto, la conducta masturbatoria es una contraposición de este querer superar el egocentrismo para ir al encuentro del otro, ¿sí? Aparte, si esta conducta masturbatoria persiste con los años, existe el peligro de desarrollar una adicción o una conducta adictiva. Esto va a impactar, esta conducta adictiva impacta particularmente en el proceso de desarrollo y de madurez afectiva, porque el joven se ha acostumbrado a lograr de manera fácil, rápida y sin falla el placer automático ante cualquier circunstancia, ante cualquier pena, ante cualquier sufrimiento, situación estresante de la vida. Entonces la conducta masturbatoria se convierte como una válvula de escape a la que el adolescente recurre, dejando de ese modo de desarrollar las habilidades necesarias para enfrentarse a esa situación conflictiva. Entonces se detiene así su proceso de maduración afectiva. Esto no es exclusivo de la adicción de tipo sexual, ¿no? Pornográfica, adicción a la pornografía, a la masturbación o a la conducta sexual. Esto es común en todas las adicciones, el detenimiento del desarrollo afectivo, porque hay un objeto
como puede ser la masturbación, la adicción a la droga, al alcohol, etcétera, que cumple la función de liberar esas tensiones, de reemplazar, de liberar la carga que sea de esas situaciones estresantes, ¿sí? En vez de utilizar recursos personales y desarrollar los recursos personales para afrontar esto. El detenimiento afectivo es el punto en común de todas las adicciones. Lo que sí pasa es que la adicción de tipo sexual, como la masturbación, la pornografía, la conducta sexual, sus consecuencias son más solapadas, pasan más escondidas, ¿sí? No hay una consecuencia física evidente como puede pasar en una adicción a las drogas, al alcohol, ¿sí? O una consecuencia social evidente. Aunque sí hay consecuencias a nivel social, como la propensión a la impulsividad, a la infidelidad, etc. No vamos a entrar, ese es tema de otro encuentro. Ahora Silvina nos va a explicar un poco cómo funciona la adicción a nivel cerebral. Es importante que conozcamos y que también podamos preparar a nuestros hijos y explicarles el riesgo que esto implica para ellos.